Continuando con nuestra clase de etimologías 2, declinaciones griegas, vamos a trabajar ahora en el libro con lo siguiente. Ya habíamos visto en la clase anterior lo que eran las declinaciones, en cómo se originaban y cómo se desarrollaban de acuerdo a. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es recuperar esa información. Recordemos que hablábamos de los casos y de los oficios. Bueno, en el caso de los oficios, esa es la parte donde nosotros vamos a trabajar con las declinaciones griegas. ¿Qué vamos a hacer con las declinaciones griegas? Bueno, decíamos ya en la última parte de la sesión pasada que teníamos en el caso de las declinaciones griego el manejo del nominativo y el manejo del genitivo, ¿sí? Que era dependiendo si eran femeninos o masculinos, ¿no? Entonces, para el caso griego vamos a estar utilizando esas partículas que veíamos en español o en castellano, son las que van a representar esto. ¿Sí? Tenemos a, as, a, o doble e, lo que es larga. ¿Sí? Entonces, eso es lo que definíamos en cuanto a las declinaciones griegas. Entonces, también definíamos que las declinaciones griegas solamente van a ser primera declinación, segunda declinación y una tercera declinación que más adelante lo vamos a observar. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer con respecto a esta clase? Bueno, pues vamos a identificar las declinaciones griegas y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En diagramas como el que estamos viendo ahorita, que en este caso retomamos lo que es Helios, ¿sí? Que Helios, por ejemplo, es de la segunda declinación. ¿Cómo vamos a identificar las declinaciones? Bueno, las declinaciones las vamos a identificar por las últimas partículas. Por ejemplo, nominativo, que es ot, on, y genitivo, que es on, hoy. Entonces, si nos damos cuenta, aquí en nuestra palabra de Helios tenemos on, bueno, y acá tenemos os. ¿Sí? Pues esto que tenemos es esto. ¿Sí? Es así como los vamos a identificar. Si los vemos de esta manera, pues vamos a ver que es nominativo, genitivo, pero es de segunda declinación. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ir haciendo es que aquí tenemos nuestra declinación. ¿Sí? Helios, que es en español Helios. Les decía, recuerden que cuando tenemos el apóstrofe aquí, vamos a utilizar nuestro marcador. Cuando tenemos esto, es lo que significa es que debe de llevar ¿qué? H. ¿Sí? Debe de llevar H. Vamos a hacer una pequeña flecha. Y a todo lo demás, bueno, ya es prácticamente lo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, Helios es una palabra en griego que significa sol y es de segunda declinación. ¿Sí? Entonces, esto es lo que él hace que sea de segunda declinación. Ahora, vamos a anotar una palabra en su ejercicio que comience con helio, ¿sí? Que en este caso es sol. Lo que tenemos acá significa sol. Y terapia, que ahorita no lo vamos a ver, pero una vez les digo, terapia es curación. Curación. Bueno, no escribo muy bien, pero más o menos ahí. Eso es lo que significa. Entonces, helioterapia lo que quiere o lo que significa es tratamiento médico usando los rayos del sol. Pues, por eso decíamos que era una curación. Eso es para identificar las palabras griegas junto con su declinación. Otro ejemplo, lo vamos a ver a continuación, le voy a pasar a la diapositiva, que vienen aquí las de tercera declinación. Estas hay que tener mucho cuidado porque hay un aspecto donde dice en el nominativo que es variable. Entonces no van a coincidir las grafías, como es en el caso de la primera y la segunda declinación, que
en este caso, por ejemplo, palabras con declinaciones o primeras declinaciones, vamos a tener lo siguiente. A ver, déjenme ver si puedo borrar esto que tenemos aquí, que anotamos aquí. Vamos a borrar esto de aquí para que ustedes vean lo que es la primera declinación. Entonces vamos a recuperar nuestro marcador. Y entonces, si se dan cuenta, nuestras palabras como Espartia, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos su declinación, que es ia y as. Entonces, lo que vamos a tener es esta parte de aquí. Entonces, as lo tenemos masculino y lo tenemos en femenino. Entonces, ahí están sus dos declinaciones, tanto masculino como femenino. Si nos vamos acá, ias, si nos vamos en nainas, vamos a tener as, ¿sí? Y tenemos hoy. Tenemos hoy. Entonces, eso es lo que va a marcar si una palabra es de primera o segunda declinación o tercera. Entonces, ¿dónde encontramos as? Aquí. ¿Y dónde encontramos hoy? Acá. Entonces, estamos diciendo que neas es una palabra de primera declinación del genitivo, ¿sí? Y la primera que veíamos es completamente del nominativo. Entonces, esta es nominativo y esta es genitivo, ¿sí? Entonces, eso es lo que determina una declinación griega. Son sus, digamos que son sus partículas como las veíamos en la clase pasada. Bueno, eso es entonces lo que vamos a hacer como ejercicio. Vamos a recuperar palabras de estos vocabularios que tenemos aquí y vamos a determinar si son de primera o segunda declinación, ¿sí? Entonces, vamos a tomar alguna palabra de estas de aquí y las vamos a hacer igual que estas. Entonces vamos a recuperar palabras de ese tipo. Entonces, por lo menos que sea una de cada una, ¿no? Entonces, de primera y segunda declinación y tercera, una de las cualquiera que están ahí, están en su libro, no es de otra página. Entonces, aquí volvemos otra vez a la tercera declinación. Les decía que la tercera declinación es un poquito más complicada porque las terminaciones, o en algunas de sus terminaciones, ya sean, en el caso nominativo, siempre va a ser variable, no va a coincidir, digamos, con los aspectos que ya veíamos. Entonces, por ejemplo, aquí ya retomé a la palabra de ginaikos, que ginaikos viene de gine, y que significa mujer. Como palabra de ejemplo tenemos ginecología y decimos que ginecología es el estudio o tratado de la mujer. Si nos recuperamos nuestra declinación, ahí está nuestra declinación. Si nos damos cuenta en el genitivo, ¿sí? Dice os. Entonces, esto es lo que lo va a identificar como tercera declinación. Sin embargo, para el caso de ginaicos, va a estar la palabra gine, que va a ser su contrapeso masculino femenino. Y entonces nos vamos a dar cuenta que voy a utilizar otro marcador o de otro color para que los vean, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos la terminación que tenemos acá, ¿sí? Es esta. Pero, como dice que son neutros o es una tercera declinación con palabras neutras, va a ser variable. Entonces, no van a coincidir en diferentes momentos. Por ejemplo, aquí tenemos esta declinación. Y por ejemplo, si nos vamos aquí abajo, unas terminan con A, otras terminan con ¿sí? Pero, las que tenemos aquí sí coinciden, ¿sí? Sí coinciden
con con estas de aquí. Entonces, estas de aquí sí coinciden. Mientras que para el caso de los neutros, pues simplemente son variables. Por eso dice que es variable su declinación. Entonces, cuando hagan su ejercicio, en la última lámina que vamos a ver, les voy a dejar otro ejercicio para que vean cómo va a ir variando esa declinación. Entonces, cuando sea variable, puede tener diferente terminación, ¿sí? Pero en una sí va a coincidir, como es este caso. Os, os, os. Acá tenemos a. O sea, eta, or, y alfa. Entonces, veamos el ejercicio que les voy a poner. Entonces, de esta tercera declinación, también van a recuperar una palabra, la que ustedes gusten de este vocabulario, para que me hagan un diagrama como el que estamos haciendo aquí. Entonces, va a ser un diagrama de la primera declinación, ¿sí? Es un diagrama de la primera declinación, un diagrama de la segunda declinación y un diagrama de la tercera declinación. Pueden ocupar cualquier palabra que a ustedes les interese, que se les haga más práctico, ¿sí? Y lo van a hacer así. Entonces, vamos con la tercera lámina. Entonces, por último, van a realizar este ejercicio en su tablita. Ya en su lista de actividades se las van a enviar, bueno, que ya les enviaron, pues de ahí van a retomar las páginas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar las palabras de acuerdo a su declinación. Yo aquí ya le anoté unos ejemplos y porque también vamos a anotarle su radical. El radical es lo que se queda cuando nosotros eliminamos esa declinación. Por ejemplo, decimos que derma y dermatos es de primera declinación. ¿Por qué es de primera declinación? Porque aquí tenemos a y aquí tenemos os. Si nosotros nos vamos o regresamos a nuestra primera diapositiva donde tenemos el formato de primera declinación, nos vamos a dar cuenta que a y os ahí van a estar. Entonces, tenemos lo que es la primera declinación es as y os. Entonces, eso es lo que vamos a tener. ¿Sí? Tenemos a y tenemos os de este lado. Bueno, que está como as. Perdón, ya andamos aquí rayando, lo voy a borrar antes de que se me... Sí, entonces ahí está, ¿sí? Entonces as y os, que puede ser as, os, pero acá igual a, ¿sale? Entonces esa es la razón por la que es de primera declinación. Vamos a ocupar nuestro mon y nos vamos a ir a la tercera, ¿ok? Y entonces lo que nos queda, lo voy a poner de otro color para que se identifique. Entonces, derma, ¿sí? Y dermat es lo que tenemos acá. Derma y dermat, ¿sí? Eso es lo que nos queda. Entonces, bueno, aquí esta A no, no debería de estar así. Ahora sí es der y dermat. Cuando sean diferentes los radicales, es necesario que ustedes anoten los dos tipos de radicales, porque si no, no funciona el asunto. Entonces, para el caso de la tercera declinación es igual. Les decía que esto es variable. Esta es la parte variable y esta es la otra parte. La que no es variable y que sí aparece como tal. Entonces, es de tercera declinación. Si ustedes lo regresan a sus diagramas, aquí lo tenemos os y la parte variable, ¿no? Que es lo que decíamos hace un rato. Y lo que nos queda es as y aster. Entonces, aquí en este caso es as y aster, que aquí deberíamos de tener as, a ver si me queda, bueno, ustedes le anoten acá porque ya me voy a armar todo un lío, si le anoto a mano, y lo que nos está comiendo es el tiempo, pues, pero bueno, ahí tenemos aster, que es la declinación de la otra. Entonces,
esta es la declinación. Lo voy a poner en color rojo para que lo distingamos. Ya estoy haciendo aquí un sin fin de garabatos. Ok, Aster, que es la que está acá. Sí, entonces les decía, entonces esto es lo que vamos a hacer. Ahora, tenemos acá otra vez, bueno, ya habíamos hace rato platicado sobre Helios, también es de segunda declinación, entonces ya habíamos marcado eso, Helios y Eros. Aquí me pasé con la I, la vamos a tapar. Ok, entonces ahí están nuestras declinaciones y lo que nos queda, aquí se me fue una E, nada más es E, porque recuerden que esta que está aquí es como H, es la E mayúscula, es Eli, ¿no? Entonces lo que nosotros lo que vamos a tener aquí. Entonces, eso es de segunda declinación. Recuerda, ahí está su radical. Entonces, el radical va a ser me cuesta trabajo escribir con el mouse, pero ahí vamos. Entonces, es su apóstrofe. Ese es el radical, ¿sí? Entonces, eso sería todo, chicos. Entonces ustedes van a complementar, o sea, van a completar todo esto que estamos haciendo en este pequeño recuadro. Espero no haberlos confundido más, pero por eso les estoy anotando todo esto que no se ve muy bien, pero ayuda mucho. Espero sus trabajos, chicos. Gracias. Revisen sus páginas en su lista de actividades. Bye bye. Nos vemos el lunes. No, el viernes. Ya no.